Buenos días chicos, ¿cómo están? Los saludo nuevamente, espero que se encuentren muy bien, soportando estos tiempos de pandemia. Les quiero hablar a continuación sobre el concepto de edema. En las clases anteriores habíamos estado conversando sobre el concepto cierto de congestión, de hiperemia, que eran estas alteraciones vasculares que ocurrían, ya sea en la circulación venosa como en la circulación arterial. Vimos también cuáles eran algunas de las causas que provocaban las obstrucciones, tanto venosas como arteriales, y ahí les subí una clase sobre trombosis, ¿ya? Lo que provocaba un trombo, y ahí hablábamos de la triada de Virchow. Vimos también qué es lo que ocurría con las células que estaban en un tejido donde básicamente ocurría un fenómeno de hipoxia. Y esa hipoxia puede ocurrir tanto por un proceso congestivo, ¿ya? En la cual la sangre se lentecía tanto, se acumulaba en ese órgano que finalmente se terminaba agotando el oxígeno y hablábamos de una hipoxia. Y la célula finalmente terminaba en un proceso degenerativo. ¿Ya? Vimos degeneración hidrópica y la degeneración vacuolar. Muy importante es entender el por qué ocurre el proceso degenerativo. Ahora les voy a hablar de otra alteración que ocurre ya a nivel del líquido intersticial, que es el concepto de edema, muy también muy común desde el punto de vista clínico y patológico. Probablemente todos hemos tenido alguna vez edema, por ejemplo, cuando hemos tenido una roncha, por ejemplo, una picadura, el tejido se abulta, se forma esa ronchita tanto por la hiperemia que ocurre como finalmente por un proceso de edema. Así que hablemos un poco sobre eso. Voy a estar aquí trabajando en un modo no de presentación para poder ir rotulando, ¿ya? Y sea más fácil de entender. En este esquema que habíamos utilizado anteriormente, vemos en el fondo cómo funciona lo normal en un tejido. Y vemos entonces en esta parte, acá voy a activar la presentación, vemos acá en esta parte que tenemos, ¿cierto?, en todos los tejidos el flujo de sangre que llega a los tejidos por los vasos arteriales, ¿cierto?, que se van ramificando formando arteriolas y finalmente capilares arteriolares, ¿ya?, que van de alguna manera rodeando a las células que están acá, aportándole los distintos nutrientes, el oxígeno, y por otra parte las células van eliminando sus desechos, el CO2, ¿cierto?, que es recogido finalmente por las vénulas, luego por las venas, y esto vuelve entonces a la circulación general. Nos vamos a referir ahora al proceso este de intercambio de líquidos que ocurre a este nivel, porque eso es lo que finalmente permite entendernos el concepto de edema, ¿ya? En este esquema entonces nos vamos a enfocar, supongamos, en una pequeña sección, ¿ya? Una pequeña sección, aquí estoy marcando en amarillo, no se nota muy bien, voy a marcarlo en negro aquí. Ya, una pequeña sección de los tejidos donde ocurre este proceso de intercambio. Tenemos primero entonces que la sangre llega a través de una arteriola, ¿cierto? Esta arteriola se ramifica formando los capilares, y estos capilares no es que aparezcan vasos nuevos, sino que simplemente disminuye el calibre, va cambiando la estructura del vaso y nuevamente vuelven a confluir formando una vena. El intercambio ocurre entonces a nivel capilar, ¿ya? Que es el proceso clave que vamos a conversar ahora. Aquí voy a salir entonces del modo presentación para poder rotular de una mejor manera. Los líquidos a nivel de los capilares arteriolares tiende a salir hacia el líquido intersticial. ¿Ya? No se olviden del concepto de el líquido intersticial, o que era ese fluido que estaba bañando, ¿cierto?, a las células que están en cualquier tejido, ¿ya? A nivel entonces de capilar arteriolar, los líquidos tienden a salir. Ahora, ¿cuál es la fuerza? Acá dice, ¿cuál es la fuerza que va forzando a los líquidos a salir desde el lumen capilar hacia el líquido intersticial? Esa fuerza se le llama la presión hidrostática, ¿ya? Presión hidrostática. Que es entonces una fuerza que está dada básicamente por la presión de la sangre a nivel de las arteriolas y de los capilares arteriolares, que lleva entonces a que los líquidos salgan desde el lumen vascular hacia el líquido intersticial. Ahí estamos hablando de un concepto normal, eso es lo que siempre ocurre. Pero a medida que la sangre va fluyendo y estos capilares se van ramificando, aquí lo voy a ir mostrando en rojito, ¿cierto?, en esta dirección, la presión hidrostática va disminuyendo, ¿ya? Va disminuyendo.
Y finalmente estos líquidos que habían sido, habían salido desde los capilares hacia el líquido intersticial, retornan, ¿cierto? Hacia la sangre nuevamente. Acá lo voy a volver a rayar. Retornan entonces, es lo que muestra esta flecha. ¿Ya? Los líquidos entonces tienden a volver. En el fondo los líquidos que retornan a este nivel es superior a los líquidos que van saliendo. ¿Ya? ¿Cuál es la fuerza que conduce a que este líquido retorne hacia el lumen de los capilares, en este caso venosos? Se llama presión oncótica. ¿Ya? Presión oncótica. Estos dos conceptos, la presión oncótica y la presión hidrostática, son tremendamente importantes para poder entender entonces el por qué se genera edema. ¿Ya? Re- Recordemos entonces nuevamente lo que acabo de decir. A nivel capilar, ya a nivel capilar arterial, significa que los capilares que se forman inmediatamente desde la arteriola tienden entonces a filtrar este líquido hacia el intersticio. ¿Ya? Sale más líquido hacia el intersticio. A medida que estos capilares se van ramificando, perdón, a medida que estos capilares se van ramificando, estos líquidos tienden a volver desde el intersticio hacia el lumen capilar. ¿Ya? Así se mantiene entonces este equilibrio, así no se acumula este líquido. Esto es lo que ocurre normalmente. La fuerza entonces que va a actuar a este nivel es la presión hidrostática. Y la fuerza que va a forzar a los líquidos a retornar al lumen de los capilares se llama presión oncótica. ¿Ya? Veamos ahora entonces un poco más de detalle de este concepto. Acá tenemos de nuevo el mismo esquema de otra forma, entonces que muestra que acá tenemos los capilares que están a nivel arteriolar, ¿cierto? Donde ocurre esta filtración, es decir, los líquidos salen desde el lumen de los capilares hacia el intersticio. Hay una zona en la cual no hay movimiento neto y a medida que se van formando los capilares venosos, estos líquidos tienden a reabsorberse. ¿Cuál es la fuerza que predomina a este nivel? Acá tenemos la presión hidrostática. ¿Ya? La presión hidrostática, que es superior a la presión oncótica a este nivel. En cambio, oye, dale con la cosa esta. En cambio, a este nivel, a nivel venoso, la fuerza que predomina es la presión oncótica. ¿Ya? Es muy importante, chicos, que entiendan de que no es que desaparezca una fuerza y aparezca la otra. ¿Ya? Significa que en los vasos sanguíneos acá predomina una sobre la otra. De nuevo, a nivel de capilares arteriolares predomina la presión hidrostática, que es superior a la oncótica, por lo tanto los líquidos tienden a salir. En cambio, en los capilares venosos, la presión hidrostática es muy inferior a la presión oncótica, por lo tanto los líquidos tienden a retornar hacia el lumen capilar. Ahora, ¿de dónde viene la presión oncótica? Básicamente, voy a salir acá del modo de presentación, básicamente de las proteínas plasmáticas. ¿Ya? Ahí se me enredó toda la presentación. ¿Ya? Básicamente por la presión hidrostática. Acá lo voy a rayar. Disculpen que se me fueron mezclando las cosas aquí. Ya. Eh, Presión oncótica está dada entonces por las proteínas plasmáticas. Principalmente albúmina. ¿Ya? Principalmente entonces la albúmina. Esa es la proteína plasmática que marca entonces esta presión oncótica. Es decir, estas proteínas que están en el plasma, ¿cierto? La albúmina es la que lleva a que los líquidos tiendan a regresar hacia el lumen del vaso sanguíneo. En cambio, la presión hidrostática
Está dada principalmente por entonces la presión de la sangre. ¿Bien? Esta presión de la sangre varía en el cuerpo. Recordemos que la presión hidrostática es mayor entonces en los capilares que son arteriolares y es menor en los capilares que son venosos. En cambio, la presión oncótica es siempre igual, ¿ya? Siempre igual en todos los vasos sanguíneos, porque las proteínas plasmáticas están disueltas en todos los vasos sanguíneos de forma igual, ¿ya? No hay variaciones. Ahora, lo que sí, la presión oncótica puede subir o puede bajar en diversos estados patológicos, ¿ya? Que es lo que vamos a conversar ahora. Entonces, para eso vamos a colocar una nueva diapositiva para poder ver ir rayando aquí mismo. ¿Ya? Vamos a ir rayando aquí mismo. Anotemos de nuevo entonces acá presión oncótica, que estaba entonces dado por la cantidad de albúmina. ¿Cuándo podría disminuir la presión oncótica? Podría disminuir cuando, si baja la presión oncótica, cuando disminuye la cantidad de albúmina circulante. Y para eso tengo que entonces recordar de dónde viene la albúmina. ¿De dónde viene? Del hígado. Por tanto, si tengo un problema hepático, una falla hepática, disminuye entonces la cantidad de albúmina circulante, por lo tanto disminuye la presión oncótica. También puedo tener una pérdida de albúmina por la orina, en los casos de los pacientes con falla renal. ¿Ya? También disminuye la albúmina. Y lo otro que puede ocurrir es que en algunos accidentes, por ejemplo las quemaduras, hay una gran cantidad de pérdida de suero, de alguna forma, en la quemadura de la piel, y eso podría provocar entonces que la cantidad de albúmina disminuya, y lo otro que puede ser por un proceso de desnutrición muy severa, ¿ya? Desnutrición o parasitismo muy severo, en los cuales los parásitos están consumiendo, por ejemplo, mis proteínas y llego a este caso extremo de que la cantidad de proteínas plasmática empieza a disminuir. Todas estas causas que les mostré acá pueden conducir entonces a que disminuya la cantidad de albúmina circulante, por lo tanto baja la presión oncótica. Si baja la presión oncótica, y vamos entonces nuevamente a este esquema, si baja la presión oncótica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá teníamos muchos líquidos, ¿cierto? Que eran filtrados, ¿ya? Eran filtrados a este nivel, y si ahora tengo una disminución de la presión oncótica, estos líquidos que tendrían que haber vuelto no van a retornar, ¿ya? Y se van a empezar a acumular en el espacio intersticial. Cuando estos líquidos se acumulan en el espacio intersticial, hablamos entonces de edema, ¿ya? El edema entonces es un aumento del líquido intersticial. Una de las causas de edema es una disminución de la presión oncótica, ¿ya? Eso es muy importante entonces. Pero acá hay un gran detalle. Cuando esa disminución de presión oncótica provoca el edema en general es generalizado, ya en todo el cuerpo, porque resulta que, tal como les decía, la presión oncótica es igual en todos los vasos sanguíneos. No hay un capilar que tenga más o menos que el otro. Por lo tanto, cuando llegamos a este nivel en que se produce un edema por disminución de la presión oncótica, deberíamos observar entonces que este edema es generalizado. ¿Qué nombre recibe el edema generalizado? Anasarca. ¿Ya? Anasarca es el nombre que recibe el edema generalizado. En general se observa subcutáneamente. Por ejemplo, el animal tiende a estar con la piel más gelatinosa, ¿cierto? Al palparla se nota más gelatinosa. En algunas especies se nota el edema que predomina a nivel submandibular, por ejemplo, el bovino, etcétera. Ya lo importante es que es una presión, perdón, es un edema generalizado. Cuando ese edema ocurre a nivel de la cavidad abdominal, se llama ascitis. ¿Ya? Ascitis. No confundir el concepto ascitis, itis, con inflamación. ¿Ya? Es solamente un alcance de nombre. Si ese edema ocurre, por ejemplo, en el peritoneo, perdón, en el pericardio, se habla de hidropericardio.
¿ya? Que es en el tórax, se habla de hidrotórax. El edema puede ocurrir entonces, por ejemplo, también a nivel pulmonar, edema pulmonar, etc. Estamos hablando entonces de una causa de edema, que es por disminución de la presión oncótica. Ahora ustedes supondrán, bueno, estamos hablando del edema que ocurría por una falla a este nivel. Ahora hablemos de qué ocurre cuando este edema ocurre por un problema de la presión hidrostática. ¿Qué podría entonces provocar una alteración de la presión hidrostática? ¿Tiene que disminuir o tiene que aumentar? ¿Cierto? Si la presión hidrostática es la que está forzando los líquidos a salir, para que ocurra edema, es decir, para que aumente el líquido en el intersticio, tendría que aumentar esta presión. ¿Ya? Ahora, ¿qué provoca un aumento de la presión hidrostática? Puede ser a ese nivel que aumente la presión hidrostática o puede que aumente a nivel venoso la presión hidrostática. ¿Cierto? Lo importante es que esta presión hidrostática, vamos a colocar otra diapositiva, para que ocurra edema, por un aumento de presión hidrostática, tiene que ser que esta presión hidrostática sea superior a la oncótica a nivel venoso. ¿Ya? Esa es la manera en que tendría que ocurrir este edema. Por lo tanto, tengo que pensar entonces, ¿qué podría aumentar la presión venosa? ¿Qué podría aumentar la presión hidrostática venosa? Manteniendo constante la presión oncótica. Y ahí entonces tenemos que recordar lo que hablamos en la clase anterior, que era en la congestión. ¿Qué es lo que ocurría en la congestión venosa? ¿Se acuerdan que se acumulaba sangre a nivel venoso? ¿Ya? Se acumula sangre a nivel venoso. Esa acumulación de sangre a nivel venoso provocaba que aumente la presión venosa. Y ese aumento de la presión venosa en realidad es un aumento de la presión hidrostática. Por lo tanto, la cantidad de líquidos que va a retornar va a ser la misma de siempre, pero ahora la diferencia es que va a salir más líquido. ¿Ya? Por lo tanto, si antes volvía, vamos a inventar una cifra, 1 litro o 10 ml de líquido que retornaba a las venas, van a seguir retornando 10 ml. La diferencia es que ahora se van a estar filtrando 20 ml. ¿Ya? Entonces van a haber 10 de diferencia que van a seguir quedando en el espacio intersticial. Esto conduce nuevamente a edema. Por lo tanto, en los procesos congestivos voy a tener entonces la aparición de edema. Si tengo un edema pulmonar, va a aumentar la presión venosa pulmonar y voy a tener finalmente edema pulmonar. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que mejorar, complementar el concepto que habíamos visto anteriormente de por qué ocurría la congestión pulmonar, por ejemplo, y ahora ya habíamos llegado hasta ahí. Ahora tenemos que saber de que el edema pulmonar la congestión pulmonar puede terminar en un edema pulmonar, ¿ya? Y esa falta de intercambio, de alteración del intercambio gaseoso va a producir una hipoxia y esa hipoxia va a finalmente provocar una degeneración celular, ¿ya? Entonces, resumiendo, ¿por qué ocurre el edema? Dos causas principales: por una disminución de la presión oncótica o por un aumento de la presión hidrostática. ¿Ya? No necesariamente, no necesariamente ocurren las dos simultáneamente. Puede ocurrir una o la otra, ¿ya? Así que tengan cuidado cuando uno dice, bueno, el edema se produjo porque disminuyó la presión oncótica. ¿Qué pasa con la hidrostática? La respuesta generalmente es nada. La hidrostática sigue siendo igual de siempre. La diferencia es que ahora la presión de retorno de los líquidos está disminuida, ¿ya? Repasen entonces esta diapositiva en la cual habla de las distintas causas de disminución de la presión oncótica para poder entonces ir entendiendo mejor el concepto, ¿ya? Así que eso, a modo de resumen, estudien esto, vamos después a reunirnos para que puedan aclarar todas sus dudas. Espero que les haya quedado muy claro entonces y ahí entonces estamos en contacto.